Buenos días, mis queridos hermanos. Es un gusto y un placer estar nuevamente compartiendo con ustedes un domingo más y con la intención de poder mirar lo que Dios trae para nosotros por medio de su palabra. ¿Sí? Antes de nada quisiera que podamos orar. Padre del cielo, Señor Dios Todopoderoso, le agradecemos por su amor, por su fidelidad, por su misericordia, Señor. Gracias porque usted nos ama, gracias porque usted nos bendice, gracias por el tiempo, Señor, que usted nos da en su palabra. Ruego, Señor, que usted nos bendiga, Señor, por medio de su palabra y que podamos aprender, Señor, de lo que usted quiere para nosotros, oh Dios maravilloso. Gracias por todo lo que usted hace en el dulce y maravilloso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Quisiera que abramos nuestras Biblias en Mateo capítulo 5. Si bien me gustaría leer todo el Sermón del Monte, quisiera enfocarme en el capítulo 5, versículos 11 hasta el versículo 16, porque en realidad el Sermón del Monte trae muchísima riqueza con respecto a la vida cristiana que debemos llevar. Y como el tema es la iglesia y el mundo, estaba pensando que realmente las palabras en el Sermón del Monte son muy pertinentes ahora para nosotros. Pero es interesante como nuestro Señor Jesucristo dice, y el escritor Mateo recalca algo maravilloso con respecto al Sermón del Monte. Empieza diciendo en el versículo 11, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbran vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Es maravilloso mirar estas palabras de parte de nuestro Señor Jesucristo en el Sermón del Monte. ¿Y por qué leí el versículo 11? Es pertinente en este tiempo, pensaba yo, porque dice, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen. Nuestro Señor Jesucristo está dando una intención con respecto a su palabra, y básicamente Él está diciendo, son dichosos ustedes, o son alegres, muy alegres, cuando les persiguen o los vituperen por mi causa y digan toda clase de mal contra vosotros y mientan, dice. Y básicamente Él está hablando con los suyos, con sus discípulos y con la gente que le estaba escuchando, con sus seguidores. Y nuestro Señor Jesucristo tenía la intención de que ellos vayan a todos lados y prediquen el Evangelio. Vayan y muestren que son verdaderamente hijos de Dios, y que a pesar de las cosas que puedan pasar, de los vituperios, de la persecución, ellos van a ser dichosos. ¿Dichosos por qué? Porque primeramente tienen la salvación en nuestro Señor Jesucristo. Hablando a nosotros como iglesia, definitivamente somos salvos por medio de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo por amor se entregó en una cruz y mostró ese grande amor y nos ha salvado por medio de la fe, y esto es lo que nosotros creemos y asumimos y vivimos. Y nuestro Señor Jesucristo está diciendo, vayan, sean bienaventurados, sean dichosos. A pesar de las persecuciones, a pesar de todas estas cosas, sean dichosos. Pero continúa diciendo, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Dice, la esperanza que tenemos no está aquí. La misión que tenemos como iglesia definitivamente es impactar a la sociedad, impactar a la vecindad. Y esa es la intención que tenemos como iglesia. Si nosotros nos remontamos al Antiguo Testamento, cuando nuestro Dios escoge
a Israel como pueblo y nación, la intención de nuestro Dios definitivamente era mostrar la gloria de su nombre en el pueblo de Israel. Eran voceros de la gloria de nuestro Dios. Y a nosotros nos ha constituido iglesia con ese motivo también, de ser voceros de la gloria de Dios. Es cierto que vivimos en este mundo, pero no somos de este mundo, dice Pablo, sino que somos extranjeros. Y nuestro Señor Jesucristo nos deja claro que nos ha escogido como iglesia para ser voceros de la gloria de Dios. Y es por eso que Él dice, miren, que en realidad su galardón, en realidad su vida no está aquí, sino que tenemos una esperanza. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos. Y nos recuerda entonces que en realidad hoy con nuestro Señor Jesucristo tenemos una esperanza eterna, que no está aquí, sino que definitivamente está allá con Él. Gozaos y alegraos. Pero con respecto tal vez al sufrimiento, dice, gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Y entonces nuestro Señor Jesucristo les dice y nos dice a nosotros, vosotros sois sal de la tierra. Vosotros sois la sal de la tierra. Miren qué interesante y qué palabras de parte de nuestro Dios. Cuando dice, vosotros sois la sal de la tierra. Sal que cura, sal que sana, sal que sirve para muchas cosas, sal que podía ser intercambiada, sal. Pero intencionalmente en el pensamiento judío, sal que sana, sal que sala, sal que restaura. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Nuestro Señor Jesucristo nos pone clara la situación. Dice, vosotros sois la sal. Pero definitivamente en la intención de nuestro Señor Jesucristo dice, vosotros sois la sal, porque yo soy esa sal, yo soy el que produce sal en ustedes. Dice, pero si no están conmigo, esta sal deja de ser útil. Dice, yo cuando leo estas palabras estoy pensando en el hecho de que no somos sal que está en un salero, que estamos todos juntos reunidos en un salero y que no sirven para nada más que estar para estar en la mesa. No, la intención de nuestro Señor Jesucristo a decir, vosotros sois la sal, es porque es una sal útil, es una sal que sirve, es una sal que es constante. Dice, pero esta sal necesita algo y viene de Él. Por eso después dice, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder. Dice, ustedes son la luz del mundo. Una luz que no proviene de ustedes, sino que definitivamente proviene de Dios. Una luz que debe impactar a los demás. Una luz que busca que la sociedad cambie. Hoy por hoy, como sociedad, es una sociedad sumamente torcida, sumamente podrida. Y parecen palabras difíciles y parecen palabras fuertes, pero es la realidad de la sociedad. Pero ¿qué hace la iglesia con respecto a esta sociedad? ¿Cómo está salando la iglesia a la sociedad? ¿Cómo está impactando la iglesia a la sociedad? Si nosotros somos la sal, debemos entonces estar impactando a la sociedad. Leí un artículo de una página web de Coalición por el Evangelio que él decía que la iglesia estaba creciendo, la iglesia en una ciudad de Estados Unidos, y le llamaba mucho la atención a aquel que escribió este reportaje porque decía, hay un crecimiento, decía el reportaje, pero él se asombraba porque decía, pero no hay impacto. No hay impacto, y sin impacto en realidad no hay crecimiento. Nosotros como iglesia, nosotros que Dios nos ha constituido sus hijos, Dios quiere que nosotros en realidad seamos esta sal que impacta a los demás, esta sal que busca dar por lo cual ha sido constituida iglesia,
dar de gracia lo que hemos recibido de gracia. Y por eso nuestro Señor Jesucristo dice, vosotros sois la sal, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, no se puede esconder, la luz es evidente. La luz debe ser evidente en ustedes. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud. No se esconde la luz, sino que dice, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en la casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. En otras palabras, nuestro Señor Jesucristo está diciendo, ustedes tienen que ser evidentes. Tienen que ser evidentes de que hoy son hijos de Dios y que le pertenecen a Él y que su vida está activa, que no dependen de ustedes mismos, sino dependen de aquel que les da la luz. Es nuestro Señor Jesucristo quien debe morar en nosotros y nosotros debemos reflejar esto, pero otra vez buscando un impacto en la sociedad, no quedándonos callados, no con un espíritu de temor con respecto al mundo. Es verdad, dice nuestro Señor Jesucristo, en el mundo encontraréis cosas malas, pero no os preocupéis porque yo he vencido al mundo, dice nuestro Señor Jesucristo. Y Él ha prometido estar con nosotros todos los días. Pero Él nos pide a nosotros que seamos de esta sal, porque nosotros somos la sal, porque nosotros somos la luz del mundo. Pero yo también pensaba, ¿cómo encontrar y buscar entonces y dar ese impacto que verdaderamente debemos dar con respecto a la sociedad que vivimos? ¿Cómo dar verdaderamente este impacto a los demás? ¿O cómo ya no vivir en el temor y escondiéndonos de que no sepan que somos hijos de Dios? ¿Cómo vivir y asumir este espíritu en el Espíritu Santo? ¿Cómo vivir esto? Y yo estoy de acuerdo definitivamente con Pablo. Pablo en Romanos lo que hace es básicamente explicar el Evangelio. Romanos capítulo 1 hasta el capítulo 11, lo que hace Pablo es definitivamente maravilloso. Pablo va y habla con los de Roma, siendo una iglesia, y les quiere causar un impacto. Y la forma de impactar la iglesia, primeramente, no es con un testimonio de Pablo, sino que es con el Evangelio. Pablo les dice a ustedes que son la iglesia de Roma, le pertenecen al Señor, pero no por ustedes, sino porque Él así lo ha querido. Es por gracia y misericordia, y es por eso que Él dice, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación, al judío primeramente y al griego también. Y les muestra entonces que no ha sido una cuestión de ellos, sino que realmente el hombre delante del Señor no tiene excusa, porque todos hemos pecado y estábamos separados de la gloria de Dios, pero es su amor y su gracia y su misericordia las que nos toman y que nos, por medio de la fe, nos hacen hoy sus hijos y nos constituye su iglesia y nos pertenecemos los unos a los otros, pero no para vivir en escondidos, sino para producir un impacto, no nosotros, sino definitivamente el Espíritu Santo. Es por eso que Pablo también en Romanos capítulo 8 dice, ustedes ya no pueden vivir en el pecado, sino que ahora viven y viven en el Espíritu Santo. Ya no son más esclavos del pecado, sino que ahora podemos clamar, Abba Padre. Y a mí me parece muy interesante cuando Pablo dice, no es que no hemos recibido un espíritu de cobardía. No hemos recibido un espíritu de cobardía, sino que hemos recibido el Espíritu Santo, que nos permite hoy clamar, Abba Padre, Abba Padre, y encontrar entonces en Él la disposición y la valentía para salir y impactar al mundo, no con nosotros, sino Dios primero impactando mi vida, Dios primero mostrando las cosas que yo tengo que cambiar, Dios primero santificándome a mí mismo, porque definitivamente es una cuestión 1-1 con el Señor. Es por eso que Pablo también después, en el capítulo 9, 10 y 11, básicamente les muestra que todo es gracia y soberanía de Dios, que todo ha sido misericordia.
de que no ha dependido nunca de quién eres, sino que todo el tiempo ha dependido de Dios. Y cuando hace el ejemplo de Israel, dice definitivamente el Señor en su misericordia y en su soberanía actúa, poniéndonos a nosotros como gentiles injertados en este pueblo. No por nosotros, sino por la obra maravillosa del Evangelio, por la obra maravillosa de nuestro Señor Jesucristo. Y yo pensaba, este es el impacto que necesitamos. Este es el impacto que necesitamos nosotros primeramente en nuestra mente y en nuestro corazón. De pensar en la fortuna que tenemos de hoy ser hijos de Dios. De que no ha dependido de nosotros, sino que todo el tiempo ha sido Él. Él que compra y paga el precio total de nuestras vidas por medio de nuestro Señor Jesucristo, que aun siendo pecadores, Cristo Jesús muere por nosotros y nos hace sus hijos. Y nos constituye su iglesia. Y este es el impacto que nosotros necesitamos. Esas son las palabras que nosotros necesitamos recordar todos los días. De que en este maravilloso evangelio, en esta maravillosa pasión de parte de nuestro Señor Jesucristo, es que hoy estamos afortunados y somos hijos de Él. Y es por eso que Pablo definitivamente tenía este pensamiento en su cabeza y por eso lo hace. 11 capítulos mostrándoles a los de Roma que este es el centro de la vida cristiana. El centro de la vida cristiana entonces definitivamente es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y mirar el precio tan grande que Él ha pagado por nuestras vidas. Y que no ha sido una cuestión de nosotros, sino que Dios es soberano para tomar su decisión. Y Él nos ha acercado por gracia y por misericordia, y Él nos hace su iglesia. Y Pablo tiene muy claro que también no es una cuestión solo de conocimiento. No, porque Pablo está pensando, este evangelio realmente nos lleva a vivir. Este evangelio es estimulante para nosotros, porque el Espíritu Santo está haciendo algo en nosotros. Está santificándonos, está vivificándonos, porque hoy tenemos este espíritu maravilloso para vivir ya no más como esclavos del pecado, sino vivos para el Señor y útiles para Él, causando un impacto definitivamente a la sociedad como iglesia. Como iglesia, causando un impacto en la sociedad. Hoy por hoy estamos encerrados en nuestras casas. Seguimos encerrados a pesar de las disposiciones que ha dado el gobierno. Seguimos encerrados y todavía tenemos temor tal vez de reunirnos. Pero el Señor sabe que la iglesia es cada uno de los hogares que están ahí, que tienen a Cristo en su corazón. La iglesia está ahí. Y la iglesia somos muchos. Y el Señor quiere que como iglesia pequeña, como casa del Señor, impactemos a la sociedad porque somos sal. Porque somos sal de este mundo, porque somos luz. Porque por medio de Él hemos alcanzado, o Él mismo nos ha puesto en este lugar de privilegio definitivamente. Por eso Pablo dice, no es una cuestión solamente de conocimiento. Es una cuestión de vida práctica, y es por eso que Romanos capítulo 12, versículo 1 empieza diciendo, así que hermanos, con respecto a todo lo que yo ya les hablé y les presenté y les mostré, que todo ha sido gracia y misericordia, que todo ha sido soberanía de nuestro Dios. Así que hermanos, por todo lo que ya han escuchado, por la fortuna que ustedes tienen de hoy ser hijos de Dios, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Dice, la conciencia del hombre da como, o lo más racional que el hombre puede hacer con respecto a Dios es definitivamente adorarle. Y Pablo está diciendo, ustedes por la misericordia de Dios, ruego que se presenten ante Dios todo lo que ustedes son, su cuerpo, su vida, como un sacrificio santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Esta es la forma de adorar. Esta es la forma de adorar a nuestro Dios. Presentarnos a nosotros como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios.
que cuando mire el Evangelio sigue renovando su arrepentimiento, porque hay muchas cosas que necesitamos volver a arrepentirnos, mis queridos hermanos. Hemos encontrado definitivamente en nuestro Señor Jesucristo la fortuna de la salvación y la fortuna del arrepentimiento. Definitivamente nuestro Dios nos da esta nueva vida en Él. Y por eso Pablo dice, miren todo el Evangelio. Y miren cuán grande es nuestro Señor Jesucristo y cuán grande es el precio que Dios ha pagado por cada uno de los que estamos aquí. Y es por eso que ahora Pablo dice, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, un sacrificio constante, un sacrificio que no es una sola vez, sino que definitivamente se renueva para Él. Un sacrificio vivo que es útil, santo, que vive esta posición de santo por medio del Espíritu Santo y que busca la santificación, agradable a Dios, que agrada a Dios, que busca hacer lo que a Dios le agrada, que es vuestro culto racional. Y Pablo continúa, no os conforméis a este siglo, sino que transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Pablo está diciendo todo lo que sabemos, todo lo que hemos escuchado, todo lo que vemos en nuestro Señor Jesucristo y este Evangelio maravilloso nos llevan a una renovación de nuestro entendimiento para comprobar que todo lo que Dios ha dicho y quiere en nosotros es bueno, santo, agradable. Y cuando una iglesia vive impactada primeramente por el Evangelio, encuentra arrepentimiento. Encuentra arrepentimiento, mis queridos hermanos. Y vive entonces en esta base del arrepentimiento para vivir ya no más con temor, sino que tiene este espíritu maravilloso que nos permite clamar, Abba, Padre. Y que nos permite entonces actuar como sal, como luz. Porque nosotros no somos constituidos iglesia para esto, mis queridos hermanos, y el centro, la vida misma, el cimiento de nuestra vida debe ser el Evangelio. Es por eso que yo decía que definitivamente concuerdo con Pablo, porque Pablo lo hizo. Volvió a enseñar y les volvió a decir, concuerdo con el pensamiento de Hebreos también que dice, es necesario que yo les vuelva a repetir. Es necesario, y es que, mis queridos hermanos, en el Evangelio encontramos todo lo que necesitamos. No hay mayor motivación que este maravilloso Evangelio, y es que no es una cuestión de motivación, es el Espíritu Santo mismo que actúa en nosotros cuando nos renovamos en el conocimiento del Espíritu Santo de este Evangelio maravilloso. Y esta es la clave, mis queridos hermanos, para impactar a la sociedad. Para ser sal necesitamos ser salados por el Señor. Para ser luz necesitamos estar enchufados en Él, en este Evangelio maravilloso. Y no solamente ser oidores de la palabra, sino que ser definitivamente hacedores. Y causar un impacto así a la sociedad. Y mirar al mundo con ojos de misericordia, así como Dios nos ha mirado a nosotros. Y predicar su Evangelio, porque el gran mandato de parte de nuestro Señor Jesucristo es ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Y este es el papel que nosotros tenemos hoy como iglesia. Mirar al mundo y mirar la desesperación que hay afuera por causa del pecado. Todos necesitan salvación. Y solo en nuestro Señor Jesucristo hay salvación. Y nosotros debemos asumir el papel que tenemos, como dice Pablo, este ministerio que Dios nos ha puesto en nuestras manos, el ministerio de la reconciliación. Es Él definitivamente que cuando Él causa este impacto en nuestra vida, es que nosotros realmente podemos asumir el papel que debemos asumir. Cuando miramos este Evangelio maravilloso, y empezamos por las cosas más básicas de nuestro hogar, con nuestros hijos,
con nuestra esposa. Cuando juntos vivimos este evangelio maravilloso y nos renovamos en él. Y después de entonces causamos un impacto en la sociedad. Y no estoy hablando a niveles globales, porque sí, definitivamente debemos hacerlo, pero estoy hablando también a nuestros vecinos, a nuestros primos, a nuestros tíos, a nuestros familiares. La iglesia tiene que estar impactando a los demás, siendo sal para los demás, siendo luz. Y es verdad lo que dice nuestro Señor Jesucristo. Realmente no vamos a encontrar todo el tiempo buenas palabras cuando prediquemos el evangelio, pero nuestro Señor Jesucristo dice: bienaventurados. Bienaventurados si por mi causa son vituperados y perseguidos. Nuestro Señor Jesucristo sabe que cuando nosotros hablamos al mundo de pecado hay un conflicto. Pero Él se encarga, mis queridos hermanos. Y por eso nosotros como iglesia debemos impactar a los demás. Déjese impactar usted primero por el evangelio. Y renuévese en el evangelio. Y renueve su familia, su iglesia, renuévela. Y después sea sal. Sea sal hacia el mundo, sea luz para este mundo. No esconda su luz. No se quede en el salero, sino que definitivamente impactemos a la sociedad. Miremos a la sociedad hoy por hoy como está. Y Dios nos ha puesto en este lugar para cumplir su propósito. Asumamos lo que Dios quiere para nosotros como sus hijos. Amén. Padre del cielo, Señor Dios Todopoderoso, yo le doy gracias por su amor, por su misericordia, Señor. Porque usted nos ama y nos bendice, oh Dios maravilloso. Usted está pendiente de nuestras necesidades. Usted, Señor, nos pide, Señor, que vivamos de acuerdo a su palabra. Que nos renovemos, Señor, en nuestro entendimiento. Que miremos, Señor, cuán grande y cuán maravilloso es usted en su amor, en su misericordia, en su gracia, Señor. Y que luego seamos sal y luz, Señor, para este mundo. Sabiendo, Señor, que usted produce todo en nosotros. Es usted, Señor, el que causa el impacto. Gracias. Gracias, Señor, por todo. En el dulce y maravilloso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.